Bueno, buenos días con los presentes. Vamos a dar inicio a las clases. Buenos días, profe. Buenas. Ya saben, igual una aclaración para que quede registrado es la asistencia de los días domingos. Si bien hoy día tenían pruebas o trabajo con la compañera Karina, las actividades en mate, perdón, en física y en química seguían normalmente. Ok, bueno, esto entonces con una aclaración para que sus compañeros sepan y también se igualen de lo que se va a ver el día de hoy. El día de, para las Profe, clases, disculpe, es que como dijeron que no iba a haber clases, por eso creo que no se han ujú, conectado. claro, hubo esa confusión, pero para que sepan que igual tienen que realizar las actividades del día de hoy, ya pues a veces justifica la falta, pero las actividades tienen que realizarlas. Entonces, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Aprovechando que ya química estamos como ya finalizando el año lectivo, o sea, los temas del año lectivo. Física, la verdad, no se ha avanzado mucho. Vamos a ver estas 2 horas de corrido física, ¿ya? Para asimismo tener para la siguiente semana un poco de tarea y ya ponernos al día en todo lo que tenemos de estas asignaturas. Vamos a continuar entonces. ¿Qué tema estábamos viendo? Lo que era electricidad, perdón, corriente eléctrica. A diferencia del tema de la unidad uno, se comienza a ver temas fáciles, como decíamos, temas hasta entender qué es la carga eléctrica y después sí veíamos lo que es la carga eléctrica en movimiento, ¿sí? Eso se le conoce como corriente eléctrica. Las magnitudes de la corriente eléctrica vimos que eran en especial tres que estudiamos la anterior semana, eran la intensidad de corriente eléctrica que se mide en amperios, el voltaje que se mide en voltios y la carga eléctrica que se mide en columbios. Entonces, eso como una pequeña introducción. La resistencia eléctrica, ya estábamos comenzando a ver la anterior semana, ya estábamos comenzando a estudiar esto de la resistencia eléctrica. ¿Dónde se va a producir la resistencia eléctrica? Bueno, en todos los materiales, solo que en algunos materiales esta resistencia eléctrica es muy alta, tan alta que no permite casi el paso de las cargas eléctricas de la electricidad. Bueno, podemos decirle rápidamente a estos elementos se les conoce como aislantes y los que sí dejan pasar con mayor facilidad la carga eléctrica se le conoce como conductores. También que tema que se vio en la unidad uno que vimos anteriormente, bueno, que vimos en semanas atrás, en meses atrás. ¿Qué es lo que tienen que acordarse de eso de los conductores y aislantes? Sobre todo el tipo de elementos que pertenecen a cada grupo. Por ejemplo, a los aislantes les corresponden los no metales y los conductores les pertenecen los metales, el oro, el hierro, el cobre, todos estos son elementos, son metales y por lo tanto conducen la electricidad. Lo que tienen que acordarse también es de que existen conductores ideales. Esa es una palabrita que vamos a manejar y que se escucha también bastante en esto de la electricidad. ¿Qué es un conductor ideal? Alguien que está muy cercano a dejar pasar casi en su totalidad las cargas, pero eso, como digo, es el conductor perfecto, se podría decir, el que se pasaría toda la carga sin que exista oposición. No hay todavía, no se ha descubierto. ¿Por qué? Porque para que eso suceda, deberían no existir moléculas, átomos del otro elemento, cosa que no se podría, no tiene lógica, porque tiene que ocupar, no digo, ese objeto, esa parte, ese cable, por decirlo, y así hacemos un cable o lo que tengamos, para poder existir tiene que tener átomos. Entonces, porque si ya tiene átomos, ya va a tener, por lo tanto, una resistencia. Lo que sí es, como decíamos, unos conductores ideales, que esos átomos van a ser muy separados o van a permitir esa variación, ese traslado de electrones para que se forme o se dé la corriente eléctrica. ¿Cuál es el más importante o el más común, el que más ha descubierto el ser humano, que es más ideal al momento de transmitir la electricidad y inclusive, bueno, algún rato que veamos el calor, es el oro? Sí, eso entonces estábamos analizando, estábamos viendo la anterior semana, estábamos ya revisando esto. Mm,
lo que necesito aquí ya para los ejercicios que vamos a comenzar a hacer el día de hoy es cómo se representa el símbolo de la resistencia en los ejercicios, porque poder dibujarnos, como está en la parte izquierda de los dibujitos del libro, en la página 30 se hace muy tedioso, muy complicado y además esas patitas, todo eso sí se va a poder hacer en algunos gráficos tridimensionales o en algunas páginas, en algunos simuladores en especial que vamos a intentar manejar este año lectivo. Sí se puede poner esas simbologías, pero cuando se trabaja en computadora, en una máquina. Cuando se trabaja a mano, utilizamos ya la simbología que está a la derecha, esta de acá, que representa el resistor, donde tenemos las dos patitas, ¿sí? Vean aquí estas patitas, se le dice vulgarmente. Otro el nombre correcto sería el jack o el conector. Esa es la palabra ya traducida, jack en inglés, conector en español, donde se le va a insertar en el sistema. Y en la vida cotidiana, estas son las patitas, ¿sí? Lo que está acá, en la parte de acá arriba, ¿sí? Bueno, acá arriba y en la parte de abajo. Eso es esto de acá, que por lo general se sueldan al sistema eléctrico y nos quedaría solo ya la parte como tal, el resistor como tal, que ya vamos a ver también qué es esa parte que está en la mitad, ¿sí? Esa parte que está en la mitad, para ya irles adelantando de cada uno de los resistores que están ahí de ejemplo, son unas bandas de colores, ¿sí? Son unos colores que no están ahí porque se les sea el diseño o porque tal marca, tal compañía que diseña o fabrica los resistores quieran ponerle no sé, porque se parece al logotipo, ya. No, eso tiene un fin universal, sea la empresa que sea el resistor que sea, va a tener un fin, todas esas barras de colores, ¿ya? Entonces, ese va a ser el primer deber de esta semana. Van a ir a investigar, ¿sí? ¿Qué es la barra de colores de los resistores y para qué sirve, ¿ya? Entonces, ¿qué es y para qué sirve? Y cuando vayan a investigar para qué sirve, van a darse cuenta que sirve para medir los resistores. Por ejemplo, un resistor, supongamos el que está acá ya. Usted se ve, fija los colores y dice, este vale 200 ohmios. Recuerden que la resistencia se mide en esa unidad, en ohmios. Está simbolizada con la letra griega, ya esta letra griega, ¿sí? Entonces, omega. Con la letra, perdón, letra griega, omega. Entonces, eso de ahí se lee ohmios. Déjenme ver si está por aquí también. Aquí está. Está en la parte de acá arribita. En ohms o ohmios en el sistema internacional y su símbolo es omega. Sí, esa letra que está ahí. Entonces, cuando usted ya sepa y identifique que eso está supongamos, eh, o ya vio su tabla de colores, eso quiero que usted sepa cómo medir, ¿ya? También, entonces, tendríamos estas tres partecitas de la investigación. ¿Qué es la barra de colores de los resistores, ¿ya? ¿Para qué sirve y cómo se mide el resistor, ¿ya? Porque eso hay un procedimiento que hay que tener para sacar el valor exacto del código de colores, ¿ya? Pero eso vamos a dejarle y ya les voy a escribir al final para hacerles acuerdo. ¿Ya? Aquí dice, vean, sus colores pueden variar y la posición y color de sus bandas determina el valor de la resistencia que existe entre sus dos terminales, ¿ya? Entonces eso es lo que les había mencionado, sirve para darnos o para poder decir una resistencia de 10, de 20, de 50, de 1000, de 2000 ohmios, ¿ya? Y así vamos bueno, a seguir repasando, vamos a seguir viendo. Y vamos ahora a lo importante de este temita de la resistencia y lo que necesito que dominen esto también, que es la ley de Ohm, que vincula tres de las magnitudes fundamentales en la corriente eléctrica. La corriente eléctrica, ya habíamos estudiado dos magnitudes. La I mayúscula, que es intensidad de corriente eléctrica, que yo les decía, hagan cuenta que es como la cantidad de agua que pasa por un determinado conducto en determinado tiempo. Ya es como el caudal eléctrico, ¿ya? Entonces eso es lo que usted tiene que acordarse de la intensidad
de corriente, solamente que esta vez no va a ser agua, esta vez va a ser electrones, electrones pasando por un conductor, ¿sí? Pilas con eso. Ahora, el voltaje, ¿qué es el voltaje? El voltaje es, como les había mencionado anteriormente, para que se mueva, porque si yo no tengo, es como el agua, si yo le tengo estancada, no se mueve. ¿Qué es lo que hace que se mueva el agua? Lo que hace que se mueva el agua es la gravedad, lo que decían algunos compañeros, la caída. Entonces, el rato que existe caída, ya se empieza a mover, empiezan los ríos, empiezan a recorrer el agua. Y si tengo un río más pronunciado, va a moverse más el agua. Ejemplo, si usted se va a la Amazonía, se va a lugares como baños de agua santa, hay quebradas, hay pendientes más pronunciadas y por eso existen los rápidos, ¿sí? Haciendo la comparación con los ríos, ¿sí? Inclusive ya llegando a un caso extremo donde existe un desnivel muy grande y existen las cascadas donde el agua cae a gran velocidad, ¿sí? Entonces eso es igualito en la corriente eléctrica. Yo tengo ahí la carga eléctrica, tengo los electrones que si están quietos, no existe algo que le pueda mover, no se produce la corriente eléctrica, no se mueve. Ese algo que necesito que, o va a hacer que se muevan las cargas eléctricas, se llama voltaje. Voltaje. Entonces, vean, ya tenemos las dos unidades estudiadas y tienen que acordarse, si es posible, de esa, o bueno, aquí también tienen la teoría para irse recordando, pero no sea rápidamente. Intensidad de carga eléctrica, cuántos electrones, cuántos columpios van a pasar o va a tener usted ya en un conductor. El voltaje, lo necesario para mover esos columpios, ¿sí? Porque es como tener un carrito, ya poniendo otra comparación, tener un carrito de compras y usted va a tener cuánto producto ha comprado, eso sería la intensidad de corriente eléctrica. Puede comprar poco, puede comprar bastante. Y el voltaje va a ser, en cambio, la fuerza que usted necesita para empujar ese carrito, ¿sí? Entonces, vean, eso es haciendo otra comparación. Y por último, la R mayúscula, esto es lo que estábamos viendo ya como tema nuevo, como lo que vimos arriba, que era la resistencia eléctrica. ¿Cuánto va a permitir o un conductor va a dejar pasar la carga eléctrica? ¿Sí? Entonces eso para que lo tengan presente. Y lo que decíamos, va a depender también del tipo de material. Si es no metal, no va a dejar pasar casi nada. Es mejor decir no, no permite, a ver, pasar ningún tipo de carga eléctrica, se le conoce como aislante. Y los que sí vamos a estudiar, que son los conductores, van a tener una resistencia a veces mediana, a veces poca, pero sí dejan pasar la carga eléctrica, ¿ya? ¿En qué se medía cada una de las unidades de las magnitudes, la intensidad en amperios? Aquí está para que resalten, para que lo tengan presente, ¿sí? Ahí está, amperios. El voltaje o diferencia de potencial eléctrico se encuentra en voltios y la resistencia se mide en ohmios o ohms, como usted quiera, pero ohmios es lo más correcto en español, ¿sí? Listo, entonces igual que antes, aquí tenemos el dibujito que vamos a utilizar en los problemas que vamos a tener. Y aquí tenemos una forma de poder encontrar o hacer la fórmula, la que tenemos acá arriba, ¿sí? Esta que nos dan al inicio, que la intensidad es igual al voltaje sobre resistencia, una forma didáctica, una forma medio novedosa que nos dan en algunos temas, en algunos casos, una forma de poder saber la fórmula sin necesidad de que usted sepa despejar. Pero a veces también no me conviene, no me gusta del todo porque usted ya debería ir o dominar los despejes, no solo en matemáticas, sino también en física, que se utiliza bastante matemáticas, ¿ya? Entonces vamos a hacer eso este momento, explicarles las dos cuestiones, ¿ya? Lo que está ahí, el triángulo y también lo que les digo del despeje. Entonces todo parte de esto, todo parte que la intensidad es igual al voltaje sobre la resistencia. De esa fórmula parte. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que acordarnos? De lo que el despeje, como digo, si usted ya se acuerda de esto, todas las demás magnitudes, es decir, si usted quiere encontrar la resistencia, lo único que tiene que hacer es despejar, es decir, que esto lo primero le queda en la parte de arriba, entonces está dividiendo, pasa al otro lado, multiplicando, entonces me va a quedar que R por
intensidad, porque ese no se mueve, pasa multiplicando, es igual al voltaje. Igual, ese no se mueve, estaba aquí en la parte de arriba, me queda en la parte de arriba. Y ahora, si quiero despejar la resistencia, esta intensidad que está multiplicando pasa dividiendo. Entonces me queda que la resistencia es voltaje sobre intensidad. Y ya tengo, ¿sí? Ya tengo, vean, mi segunda fórmula. Y no, bueno, como dije, la fórmula del despeje, usted ya tiene, ya sabe, algunos procedimientos usted ya ha realizado en los años lectivos anteriores y conmigo mismo, bueno, he ido realizando en algunos temas. Y se van a dar cuenta que esto va a ser idéntico a lo que le da el triángulo, ese método que le están dando acá a continuación, que ya le voy a explicar. Pero para finalizar esto, supongamos que ahora vuelve a saber, vuelve, usted se acuerda solo esta fórmula, es lo único que necesito que usted sepa, que usted domine, ¿ya? Esta formulita. Y pues sobre todo, ¿cómo se llama esta formulita? Porque es de tomar una prueba, si nos da el tiempo, si nos dicen las autoridades, bueno, porque ahorita se nos vienen algunos actos posterior, como el juramento a la bandera, que ya es una semana perdida y todo lo demás, juntas de curso también ha de ser otra semana perdida. Entonces, quién sabe, nos tengamos chance de tomar otra prueba y ahí sí les voy a tomar nuevamente así, escriba, escuchará, porque esta es la ley fundamental de este temita de la resistencia eléctrica y de las magnitudes eléctricas. Escriba la ley de Ohm. Esta se llama ley de Ohm. ¿Sí? Entonces, eso para que tengan, que es importantísimo, ¿ya? Igual, ¿qué es lo que necesito también asimismo de la ley de Ohm? Además de lo que ya estamos haciendo, que es este despeje. Pero para antes de irme a esto que les voy a explicar también, hagamos como digo, ya tengo la I, ya tengo despejada la I, que es la original, mediante despeje llegué a la resistencia, ahora quiero el voltaje, quiero encontrar cuánto vale la B, supongamos, en algún ejercicio. Pues como este me está molestando, el que está viniendo va a pasar multiplicando. Entonces le quedaría intensidad por la resistencia es igual al voltaje. Vean, lo que estaba dividiendo pasa multiplicando y ya dejó de molestar. Ahora, ya está despejado porque la B está solita. Solamente que la mayoría de personas, y por no decir todas, no les gusta dejar la incógnita al final. Lo que saben hacer es dar la vuelta a la ecuación. Es decir, dejar la B que está al final, le dejan al inicio, y la parte de acá le dejan al final. Entonces me queda que el voltaje es intensidad por resistencia, ¿ya? Y con eso ya tienen su tercera fórmula. Y estas tres fórmulas son las necesarias para que usted resuelva los ejercicios que vamos a hacer, que también vamos a hacer el día de hoy para que pueda ir haciendo. Ok, antes de pasar a la explicación final de este temita, antes de hacer los ejercicios, vamos a, mm, decirles a este triángulo que en el subtexto está en la página 31, que dice el triángulo de Ohm. ¿A qué hace referencia nuevamente este triángulo? No es nada nuevo, no es nada complicado, ni es algo que usted obligatoriamente tiene que memorizarse, sino es una forma sencilla que le dan, una forma práctica que le dan a usted para que no esté batallando con esto que es los despejes. ¿Por qué? Porque a veces sí es verdad, hay algunas personas que no se acuerdan de los despejes, hay personas que se les dificulta este procedimiento, ¿ya? Entonces, para encontrar las fórmulas respectivas. Entonces, ¿qué va a hacer usted? Escribir de esta manera. Lo importante del triángulo de Ohm es escribir tal como se le da el triángulo. Así, voltaje arriba en la parte superior, intensidad en la parte izquierda y resistencia en la parte derecha. Entonces, ¿qué le dicen esta ley de Ohm? Perdón, este triángulo. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se efectúa? Le dicen, para que usted pueda encontrar las fórmulas de la magnitud que usted quiera, usted va a tapar la magnitud que quiere. Por ejemplo, voy a hacer este ejemplo. Yo quiero el voltaje. Entonces, puede tapar mentalmente o se ayuda con, en este caso, con el dedo, con lo que sea, ya tapa. Tapan el voltaje y las magnitudes que me están quedando en la dirección que me están quedando, ¿sí? Esa es la fórmula, ¿ya? Y usted va a poner la letra que tapó, vean, en este caso yo quise voltaje, vean, por eso tapo la B,
¿Y qué me están quedando entonces aquí? Me está quedando I y R en la misma dirección, es decir, como si fuera una multiplicación, porque están quedando todo en la misma parte de abajo, ¿sí? Entonces me queda quedando como una multiplicación. Vean, ya está. Tapé intensidad por resistencia y ya está mi fórmula. Y si usted se va a la que despejamos, es idéntica, ¿sí ve? A la que sacamos anteriormente. Ahora hagamos otra. Dice, usted quiere sacar la intensidad. Tapa la intensidad y si quiere también ya despacio escribe. Intensidad es igual. ¿Ya? Entonces, a eso quiero conocer. Entonces, ahora de aquí tengo uno en la parte de arriba y otro en la parte de abajo. Eso es una división. Eso es una fracción. Entonces, ¿cómo escribimos? Tal como nos da el triángulo. Vean, entonces sería voltaje arriba y abajo resistencia, porque eso nos quedó tapando. Vean, fijas. Entonces, esta sería nuestra segunda fórmula. Voy a buscar a ver para comprobar si yo tengo una de esas. Vean, aquí está. Intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Lo mismo que saqué despejando, solamente que ahora nos da de una forma un poco más sencilla, se podría decir. Ese es el objetivo del triángulo de Ohm, de que no esté haciendo usted los despejes, sino que se acuerde de esta forma media, un poco más sencilla. Y si yo quisiera, me falta, ¿qué me hace falta? La resistencia. Entonces, así mismo, tapo la resistencia, ¿sí? Y lo me va a quedar el voltaje sobre intensidad, el V arriba y la intensidad abajo. Entonces me queda que la resistencia es, nuevamente, fíjense, voltaje sobre intensidad. Voltaje sobre intensidad. Y ya está mi tercera fórmula. Y comprobemos asimismo con alguna fórmula que yo haya sacado. Aquí está, vean. Resistencia es voltaje sobre intensidad. Voltaje sobre intensidad. ¿Ya? Entonces, para eso nos sirve el triángulo de Ohm. Como les repito nuevamente, no es necesario, pero si a usted le gusta, quiere y puede más que nada, esa es la palabra, puede, porque si estamos viendo algunas fórmulas en física, puede llevarse este triángulo para poder hacer el día del examen, porque le va a ayudar bastante a encontrar las fórmulas sin necesidad de hacer despejes. Pero yo no le aconsejo mucho, no solo en física y en este año lectivo, sino cuando estudie esto de las magnitudes, ya sean eléctricas, ya sean cualquier tipo de magnitud en física, lo más conveniente, escuchar ahí esto sí para que quede de constancia que les estoy indicando, siempre lo más conveniente es saber despejar, despejar, porque a veces nos tenemos otras fórmulas en física, como por ejemplo la ley de ¿cómo es? La ley de Coulomb, perdón. Sí, es. Esta quería decir que la ley de Coulomb nos decía que la fuerza es igual a la constante dieléctrica por la carga uno por la carga 2 sobre el radio al cuadrado. Para esta formulita, y si algún momento usted quiere encontrar alguna otra unidad, otra magnitud, por ejemplo, quisiera encontrar la carga uno ya, por decirlo ya. Usted no va a tener así mismo un triángulo para poder hacerse despeje de forma sencilla. No va a poder tener, porque ya es una fórmula muy diferente. Pero para este sí sigue aplicando los despejes. Entonces, vean, el despeje es una forma universal que sirve para cualquier tipo de fórmulas. En cambio, el triángulo sí ya es dependiendo de qué fórmula le den, porque ese triángulo también sirve en algún caso, por ejemplo, para mecánica, por el movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, eso también sirve, pero no digo, en determinados, muy pequeños, contados casos nos sirve esa formulita. Y para ir finalizando con esto de la teoría y pasar a la parte ya de los ejercicios. ¿Qué es lo que les había mencionado entonces? Y de lo que estaba ya revisando un poco de los exámenes que les tomé el día de ayer es que algunos sí escriben la fórmula, se mandan la fórmula, ya sea porque se acordaron o ya sea por lo que sea, no hay problema. Lo que veo que les está faltando y lo que a veces no se acuerdan es indicar qué significa cada una de las letras, porque recuerden que las letras tienen un significado y tienen una unidad, ¿sí? Una letra que vamos a poner el momento de sacar los datos, de realizar las operaciones. Entonces, repito nuevamente, aquí hemos visto tres fórmulas que nos ayudan o nos van a ayudar a resolver estos problemas de corriente eléctrica, pero escuchará, esas tres fórmulas son nuevamente una sola fórmula que
nosotros vamos a ir despejando, vamos a ir como que jugando con esa fórmula, vamos a ir moviendo las magnitudes, pero parten, eso nuevamente repito, parten de una sola. ¿Cómo se llama esa ley, esa fórmula inicial? La ley de Ohm, que la intensidad es voltaje sobre resistencia. Esa es la que, por favor, tienen que sí o sí acordarse. ¿Ya? Ley de Ohm, intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Y ahí se va escribiendo así mismo que antes. ¿Qué significa cada una de las letras? Entonces comienza con la intensidad. ¿Ya? Intensidad es igual. Ponemos, ¿qué es la I? Intensidad eléctrica. Así le conocen algunos. El nombre largo y más correcto sería intensidad de corriente eléctrica. Y esto, como les había mencionado en algún momento, y esto es lo que realmente a usted le puede matar si en algún momento se coge cables de alta tensión. No le mata a veces el voltaje, la resistencia mucho menos, porque eso no tiene nada que ver. Sí, es lo más complicado a veces es esto, la intensidad de corriente eléctrica que se mide en amperios, que se simboliza siempre, por favor, con una A mayúscula, ¿sí? Eso para que lo tengan presente. Cualquiera de los dos, lo más correcto, esto de aquí, intensidad de corriente eléctrica. B, potencial eléctrico, ¿ya? La forma más correcta también de decirlo, potencial eléctrico, o también conocido como voltaje, ¿ya? Como usted quiera, y se mide en una letrita, en B mayúscula, que significa voltios, voltios, ¿ya? De lo más conocido también en nuestro medio, porque manejamos dos tipos de voltaje, el de 110 voltios y el de 220 voltios. Por ahí puede más o menos acordarse. Y por último, tenemos la nueva fórmula, pero la nueva magnitud, la nueva letrita, que es la resistencia eléctrica, ¿ya? Esta resistencia eléctrica se mide en qué letra? En A, que es amperios, B, voltaje. Y aquí no usamos una letra, como dije, del alfabeto latín de lo que nos hemos manejado, sino del alfabeto griego. ¿Cuál es el alfabeto griego? La letrita que vamos a utilizar, esta que es omega, ¿sí? Que es como una circunferencia con unas patitas, ¿sí? Algo así, ¿ya? Entonces eso es la resistencia. ¿Y cómo se lee esto? Que es el nombre de esta letrita, es omega, pero no se lee 10 omegas, 20 omegas, no, 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 se lee 10 ohmios, 10 ohmios, 20 ohmios. Ohmios significa esa simbología en la resistencia eléctrica. Y para concluir y tener aquí ya un resumen de lo que se les dio, es que para hacer los gráficos, para hacer las actividades, vamos a necesitar representar todo esto en dibujos que se llaman diagramas. Entonces, el diagrama de la resistencia es, acordarán, es unas líneas en zigzag que tienen unos conectores que se van a ir juntando a los circuitos, ¿ya? Que ya vamos a ver eso en las páginas posteriores. Entonces, esto es lo que hemos visto en todo rigor ya esta clase, ¿ya? Esto es como que un resumen para que tengan presente, por favor, ¿sí? Y sobre todo también esto de la intensidad eléctrica, perdón, la resistencia eléctrica, que hace referencia a si deja pasar o no deja pasar y con qué facilidad deja pasar la carga eléctrica. No digo, hay algunos que son muy fáciles o que dejan pasar con mucha facilidad la carga eléctrica, eso se les conoce como conductores ideales. Hay otros que no dejan, esos son conductores o rápidamente son aislantes, ¿ya? Para que lo tengan presente. Dicho eso, y para que no se nos corte la transmisión, bueno, antes de ir, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿No? Ok, entonces, para que no se nos corte la transmisión, no se nos corte el video, voy a mandarles el link de la siguiente clase ya para hacer los ejercicios. Pero antes de que se me vayan y antes de yo olvidarme, como dije, la primera actividad de esta semana
es investigar, ¿ya? Entonces, para que copie, para que tenga ahí para la siguiente semana, investigar sobre la banda 24 de mayo, no mentira, la banda de colores, ¿ya? De los resistores, ¿cómo? ¿Para qué sirven? ¿Ya? ¿Cómo? ¿Y cómo se usa? Con un ejemplo, por lo menos. ¿Ya? Si quiere poner unos dos, un poquito más, está excelente. Pero por lo mínimo, un ejemplo, ¿ya? Es eso para no olvidar. Investigar sobre la banda de colores de los resistores, para qué sirve y cómo se usa, ¿ya? Con un ejemplo, ¿ya? Porque siempre hay esa confusión, hay ese reclamo de que porque les bajo la nota y es lo que en las investigaciones, recuerden, siempre van mínimo un ejemplo de lo que se está mandando, ¿ya? Entonces, pilas con esto terminamos la primera hora y ya les mando el enlace de la siguiente hora, ¿ya? Listo, nos vemos entonces.